¿Alguna vez te has sentido abrumado por la vastedad de la historia bíblica, desde la creación del mundo en el Génesis hasta las visiones apocalípticas de Juan? ¿Te has preguntado cómo conectar todas estas historias en una narrativa coherente que hable directamente a tu corazón hoy? Hoy vas a aprender la historia completa de la Biblia. ¿Estás listo para ver la historia de la humanidad y el amor divino desplegarse como nunca antes? Para entender cómo cada profecía, cada milagro y cada enseñanza encaja perfectamente en el gran diseño de Dios. Si es así, prepárate, porque al final de este video, tu perspectiva sobre la Biblia, y quizás sobre toda la existencia, será completamente renovada. Pero te advierto, solo aquellos que abren su corazón a las verdades más profundas encontrarán este cambio transformador. Todo comenzó en el principio. En el principio, antes de que hubiera algo, existía Dios, no como una entidad creada, sino como el origen de todo. Es difícil para nosotros, seres temporales, comprender la idea de un Dios sin principio ni fin, pero es precisamente este atributo de eternidad lo que lo distingue de su creación. Dios, en su infinita sabiduría y poder, decidió compartir su existencia creando los cielos y la tierra. Este acto de creación no fue por necesidad, sino por amor, un deseo de compartir su gloria. En el clímax de su obra, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dotándolos de dignidad, propósito y un lugar especial en su creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Ellos tenían plena comunión con Dios, vivían deleitados en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de quien empezó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. Sin embargo, no tardó en llenarse la tierra de maldad y violencia. Entonces Dios decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado, pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio por medio del diluvio, salvando a Noé, su mujer, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, en una arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios recomenzó el poblamiento de la tierra, dando inicio a las diversas naciones. Sem se convierte en el padre de las naciones semitas, Cam se convierte en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet, el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios elige una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Él llama a Abram de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abram su sobrino Lot, que vino a ser padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abram salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abram esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliese. Entonces, Sara, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó su sierva Agar para que cohabitara con Abram. Nació así Ismael, que vino a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abram estaba con 99 años, Dios le apareció y le ordenó salir de su cabana y contar las estrellas del cielo. Entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un período de 430 años. Dios cambia el nombre de Abram, gran padre, por Abraham, padre de una nación numerosa, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido. Abraham estaba con 100 años y su mujer Sara con 90 años cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril,
Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron de forma espantosa. Después de 400 años en Egipto, salen de allí bajo la lideranza de Moisés, con 600.000 hombres, fuera mujeres y niños, o sea, cerca de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto rumbo a la tierra prometida, que debería ser hecha en 3 meses, lleva 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 vuelven con un informe pesimista e insuflan y amotinan al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de aquellas tierras, se sintieron como langostas y se empequeñecieron, dudando del poder de Dios. Entonces Dios los castigó severamente, condenando a todo aquel pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convierte en el mayor cementerio del mundo, donde perece toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios a pesar de los gigantes. Después de los 40 años de peregrinación, tenemos 7 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún mucha tierra quedó por conquistar. Josué, servidor de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, se inicia una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado Período de los Jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le daba en el corazón, y debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran envergadura como Gideón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese largo período, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo no quería más que Dios gobernase sobre él. Samuel, el último juez, unge entonces a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna por 40 años. Comienza bien y termina mal. Abre las cortinas de su gobierno con humildad, pero después se rinde a la soberbia, la crueldad y finalmente a la rebeldía y la apostasía. Después de él, David reina en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el más destacado rey de Israel. Reunió fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos y caminó con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios, incluso pecando gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Después de su muerte, Salomón, su hijo, reina en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo. Edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, por causa de sus muchas mujeres, tuvo el corazón corrompido. Solo en su vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años de Reino Unido, Saúl, David y Salomón, cada uno gobernando por 40 años. Salomón pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notable en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, tuvo el corazón corrompido. Solo en su vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl, caído en las redes de la hechicería. David, en el lazo del adulterio.
y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a atender el clamor del pueblo por aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores, estrangulados por impuestos exorbitantes. Aprovecharon la transición de gobierno para reivindicar cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam I, formando el reino del norte, cuya capital vino a ser Samaria. El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes oriundos de 8 diferentes dinastías. Ninguno de esos reyes fue piadoso. Todos se desviaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam I decidió construir templos en el reino del norte, en Betel, Gilgal y Berseba. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos fueron impíos y perversos, ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en ese tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de la conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó en ese tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Ellos confrontaron valientemente los desvíos de la nación, desde el palacio a las chozas, desde los templos rivales al comercio, desde las calles a los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituida. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica y convocaron al pueblo al arrepentimiento. Pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por mediación de su mujer Jezabel, fue diseminada en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esta divinidad pagana y echar por tierra la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó la lengua de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba a un pueblo, practicaba barbaries y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o villa, dejaba los cuerpos mutilados, apilando cabezas a la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Sabía que la mezcla racial debilitaría el potencial de existencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que vino a constituirse en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, siendo varios de ellos piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó apenas una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no dando oídos a la voz de Dios. Entonces,
De igual forma, Dios los disciplinó y envió el ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años, después de 2 investidas Nabucodonosor. Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo permaneció en cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el período del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese tiempo, o sea, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, libera al pueblo judío y abre las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El pueblo vuelve en 3 tandas, bajo la liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo la liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo la liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Al poco tiempo de llegar del cautiverio y dar inicio a la reconstrucción del templo, el pueblo judío empezó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos, astutamente, quisieron unirse a ellos en la obra para desestabilizarla. Como la propuesta de la asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. A continuación, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Frente a esta nefasta persecución, la obra del templo se paralizó por unos 20 años. En este período, el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a volverse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas, en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Hageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. La mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo a concluir la reconstrucción del templo. Hubo entonces un gran despertar espiritual, una reparación en las familias y en el sacerdocio, y un retorno de todo corazón a Dios. Cerca de 100 años pasaron, y se levantó una nueva generación. Ahora, el pueblo seguía yendo al templo y realizando sus sacrificios, pero ya no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados. Despreciaban la mesa del Señor, considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia fue profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo no creía más que Dios fuese capaz de juzgarlo, por lo tanto, relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaba frecuentando el templo, estaba lejos de Dios. En este tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo período de 400 años llamado período interbíblico o período del silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron los libros históricos y religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También fue traducido el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando luz a la famosa versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego de Alejandro Magno, quien, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras para conquistar. Él expandió poderosamente su imperio, diseminando la cultura helenística y la lengua griega, tan útil más tarde para la divulgación rápida y sin fronteras del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, siendo importante resaltar el dominio de los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas sirios, quienes estuvieron siempre en conflicto. Israel fue ahora dominado por uno,
ora por otro. En esta época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo después de mucha sangre derramada. Más tarde, en el año 63 a.C., César Augusto lo llamó a Roma por causa de sus atrocidades. Antes de ir, sin embargo, mandó matar a su esposa Mariamne, temiendo que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para que estudiaran. Su hermana Salomé enseñó que ellos volverían más preparados para asumir el trono. Sin dudarlo, Herodes mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo que su hermana Salomé jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llanto en su funeral. Este fue el hombre que quedó alarmado cuando supo por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Este fue un pésimo rey. Los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilatos era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba, bajo el odioso poder de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue entonces, en esa época, que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Él vistió piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestro suelo, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte del impiedoso rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años de edad inició su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a los cuales vino a salvar. Allí en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. Del Jordán, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo,
donde ayunó por 40 días y 40 noches, tiempo en que fue tentado por el diablo por 3 veces. El diablo intentó derribar a Jesús, pero el Hijo lo venció en el desierto usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derribó al primero en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Del desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, siguió hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrena. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, anunciar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos». Jesús llamó a 12 hombres a los que dio el nombre de apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea. Predicó en ciudades, villas y campos, en sinagogas y en el templo, al aire libre en la playa y también en los hogares. Predicó a multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por toda parte haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo andar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres. Recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida: morir por todos aquellos que el Padre le dio. Nació para morir y murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó diversos artificios para disuadirlo de la cruz, pero Jesús avanzó hacia ella como un rey camina hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención, liberándonos. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, sin embargo, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús habla sobre el empoderamiento otorgado por el Espíritu Santo y proporciona también la estrategia de acción a seguir: ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la Iglesia experimentó un crecimiento explosivo en Jerusalén, agregando multitudes asombrosas. El crecimiento y expansión de la Iglesia en Jerusalén son documentados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Como la Iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios permitió una persecución que dispersó a los creyentes, quienes llevaron la palabra por donde iban. Así, Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando allí el Evangelio con poder. La gente se regocijaba al escuchar y ver las maravillas que Dios realizaba a través de Felipe. La predicación de Felipe no solo llegaba a los oídos, sino también a los ojos, y por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la Iglesia, Saulo de Tarso, en el camino de Damasco. Posteriormente, una iglesia gentil, la Iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en el centro de las misiones transculturales. Luego, Bernabé y Saulo emprendieron la primera viaje misionera por regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y nombrando presbíteros. En la segunda viaje misionera, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió las cartas a los Gálatas, a los Corintios y las 2 cartas a los tesalonicenses.
En la tercera viaje misionera, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En Éfeso, una ciudad cosmopolita, había el templo de Artemisa, uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, estableció iglesias en toda la provincia, incluyendo Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a una hambruna en el tiempo del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en Hechos capítulo 18, versículo 2. Pablo, entonces, organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para los pobres de Judea. Al dirigirse a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Éfeso que lo esperaban cadenas y tribulaciones. Sin embargo, estaba dispuesto a no considerar su vida de ningún valor para sí mismo, con tal de completar su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, escribió la epístola a los romanos, expresando su deseo de visitar la capital del imperio. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo el mandato de los gobernadores Félix y Festo. Ante la posibilidad de ser entregado al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, apelando a sus derechos como ciudadano romano, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital, enfrentó un naufragio devastador, pero todos a bordo fueron salvados milagrosamente. En Malta, tras ser mordido por una víbora, Pablo demostró la protección divina neutralizando el veneno y curando a todos los enfermos de la isla. En Roma, permaneció bajo arresto domiciliario por 2 años, desde donde evangelizó a la guardia pretoriana, alentó a los creyentes y escribió las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. Después de ser liberado, escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. A partir del año 64, la persecución a la Iglesia cambió de ser meramente religiosa a convertirse en política, y Pablo fue nuevamente encarcelado, esta vez en una mazmorra, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas para observar el horrendo espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Durante 7 noches y 6 días, el incendio arrasó hasta que el 70% de la ciudad quedó destruido. De los 14 distritos de Roma, 10 fueron devastados por las llamas. Los 4 distritos restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, proporcionaron a Nerón un pretexto para culpar del incendio a los cristianos. Así comenzó una brutal persecución contra la Iglesia. Hubo una escasez de madera debido a la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma en un verdadero masacre. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la cual relató la inminencia de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, hacia el año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando para las futuras generaciones un legado bendito, el Nuevo Testamento, escrito en un período de 50 años. Tenemos 4 libros biográficos, los 4 evangelios, de los cuales 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo se enfoca en presentar a Jesús como el Rey de los judíos, dirigido a un público judío, con el mayor número de citas del Antiguo Testamento, siendo el más judío de los evangelios. Marcos presenta a Jesús como el siervo, dirigido a los romanos, concentrándose más en las obras que en las enseñanzas de Jesús. Lucas, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre, con el propósito de presentar un retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por esta razón, Lucas es el evangelista que más habla sobre la vida de oración de Jesús
y su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, escrito hacia el final del primer siglo para refutar el gnosticismo, una heresía que negaba la divinidad de Cristo, adopta un enfoque diferente al de los otros evangelios, demostrando que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones «Yo soy», para probar que Jesús es Dios mismo. En 6 meses hemos observado hechos relacionados con la Iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron este avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión porque la historia de la Iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la Iglesia que nació en Pentecostés. También tenemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados a retroceder en la fe debido a la persecución, que es la carta a los hebreos de autor desconocido. Tenemos, asimismo, las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su Iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu futuro y tu historia. Puede llevarte fuera de toda tristeza y soledad y proporcionarte lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal.